Si deseamos hablar de ejemplos, de acuerdo a lo anteriormente mostrado, respecto especialmente de las zonas de cizalla en función de su cinemática y posibles fallas, pues nosotros debemos hacer un par de aclaraciones, tipos de convergencias que dan lugar a estas estructuras y por supuesto hay que hablar del modelo dinámico de Anderson. Esto último es bastante importante porque de acuerdo a esas evidencias de campo que nosotros mapeamos o tenemos al frente en la naturaleza, pues nosotros podemos hacer, como ya había mencionado, un buen procesamiento e interpretación. En el caso del modelo dinámico de Anderson, no nos ayuda a procesar datos, pero sí en parte nos ayuda a interpretarlos. Y eso es algo que veremos ya más detalladamente en la práctica, pero aviso desde ahora porque sí es necesaria su conceptualización. Entonces, en el caso de Anderson, nosotros sabemos que tenemos fallas normales, fallas inversas y de desgarre, haciendo ya, como sabemos, la analogía con respecto a sus zonas de cizalla. Bien, entonces para Anderson nosotros tenemos fallas normales, como ya habíamos especificado, ¿sí? Tenemos también fallas inversas y por supuesto tenemos las de desgarre o el strike slip, por si acaso. ¿Ya? Es muy importante esto. Si nosotros nos fijamos en las fallas normales, cómo dinámicamente se han formado, es decir, a partir de un campo de esfuerzos X, ¿ya? Recordaremos que tendremos, por ejemplo, para el ejemplo más básico que podríamos pensar ahora, pues tenemos un conjunto de fallas conjugadas, una falla F y otra prima, digamos, ¿sí? Y para fallas normales sabemos que el sigma 1 es idealmente vertical, ¿ya? De esta manera. En medio tengo el sigma 2 y aquí tengo el sigma 3, de este modo. Bien, bueno, eso es un modelo ideal, pero en la práctica, tanto en la interpretación y desarrollo de los datos de campo para llegar a sendas conclusiones o los elementos tectónico-estructurales de la naturaleza tienden a tener un comportamiento andersoniano, porque, bueno, si bien esto es ideal, en la naturaleza las poblaciones de datos que dan lugar a F y a F', ¿sí? Pues nos van a dar estereografía, ya resultados en los cuales vamos a ver que la compresión máxima, sigma 1, va a tender a ser vertical. No va a ser exactamente vertical como plantea el modelo de Anderson. Entonces, cuando yo tengo un campo de esfuerzos en el cual el sigma 1 tiende a ser vertical, o digamos idealmente ya vertical, pues los tipos de deformación aledaña que yo voy a tener van a ser extensionales, zonas de cizalla extensionales o, en el mejor de los casos, si es factible, fallas normales, diques o hasta vetas. Bien, de calcita o de cuarzo, afiliadas o no a anomalías geoquímicas, leyes minerales de interés. Bien, en las estereografías nosotros vemos que la dirección de compresión máxima en el espacio, ¿sí? No en dos dimensiones, sino en el espacio, tiende a ser vertical. Si imaginamos un bolígrafo, un lapicero y lo colocamos 100% vertical, pues tendríamos fallas normales o zonas de cizalla extensionales, como ya habíamos conversado. ¿Sí? Eso es lo que nosotros podemos tener de manera abstracta, que es muy importante y que justamente yo mencionaba hace unos momentos, que nos ayuda para la interpretación, para saber cómo es la deformación en un corredor estructural, no solamente a partir de las grandes estructuras mapeadas en pre o postcampo o en el mismo campo, sino microestructuralmente cómo se comporta ese corredor. ¿Ya?
En el caso de fallas inversas, y ya sabemos, hay zonas de cizalla compresionales, ¿no? La deformación es principalmente compresional, podemos tener un F, ¿sí? Y podemos tener otro F', ¿no? Estructuras conjugadas, pero en este caso el sigma 1 es horizontal. O, como ya decía hace unos momentos, ¿sí? El sigma 1 tiende a ser horizontal, por si acaso. Y eso con números lo voy a explicar en unos momentos. Aquí tengo el sigma 2 y el sigma 3 lo tendría aquí arriba. Sabemos claramente que el esfuerzo sigma 3 es vertical, por lo tanto, toda la franja extensional en fallas inversas, en los bordes, en los bloques, en esta franja, hay una deformación extensional. ¿Recuerdan el elipsoide de deformación? Yo comprimo por un lado de manera más o menos horizontal y ¿qué hago por el otro lado? Extiendo, ¿no? El globo que yo tengo, la elipse, achato por un lado, pero por el otro lado estoy extendiendo, justamente en este sitio donde estoy trazando estas líneas en verde, ¿ya? Si el sigma 1 está en esta dirección o tiende a estar así, como yo les estoy mostrando, yo voy a tener la deformación extensional o la extensión, como lo conocemos popularmente, ¿ya? Vamos a tener la extensión en esa dirección, es decir, que la extensión va a estar posicionada en franjas paralelas al sigma 3. El sigma 3 es la compresión mínima sobre la cual se alinea la deformación o tiende a alinearse la deformación extensional. Por eso yo les mencionaba hace unos momentos que tener fallas inversas no es del todo malo, pero no esperemos que intrusiones con mineralización o la misma mineralización estén dentro de esa misma estructura, sino pueden estar a los bordes, como normalmente sucede en domos volcánicos o hasta en los mismos pórfidos, ¿sí? Y justamente sucede por este tipo de causas. En el caso que nosotros tenemos para fallas de desgarre o zonas de cizalla de desgarre, pues nosotros tenemos, bien, un juego de fallas, bien, en las cuales el sigma 1 también tiende a ser horizontal, pero hay una diferencia que en unos momentos voy a aclarar. Bien, hay un sigma 2 de por medio y hay un sigma 3 en alguna parte. Bien, eso de manera muy general. ¿Qué es lo que sucede? En las fallas de desgarre sucede algo que se llama convergencia oblicua. Es decir, si bien los modelos entre estas fallas de desgarre y las inversas se parecen de acuerdo a la orientación espacial del sigma 1, ¿sí? Hay una diferencia principal. En las fallas de desgarre, por ejemplo, si yo tengo en cualquier posición, en cualquier marco de referencia, tengo un movimiento de desgarre dextral así, es porque yo tengo una convergencia oblicua. Es decir, que la relación geométrica entre el sigma 1 y el trazo de la falla o zona de cizalla, para simplificar, bien, termina o da una terminación angular oblicua menor a 90 grados, 30, 40, 50, 60 grados, así. Eso en el caso de fallas de desgarre. ¿Por qué? Porque para formar, ya lo decía, movimientos dextrales o sinestrales, debo tener esto, una compresión de este tipo, así. Puede variar, de hecho, sí, puede variar, no estoy colocando marco de referencia, pero debe tener una convergencia oblicua. Por lo tanto, para el caso de fallas de desgarre o zonas de cizalla similares, si bien el sigma 1 se parece en posición a lo que yo he visto para fallas inversas, pues no es igual porque la convergencia va a ser distinta. Va a ir en una dirección, en un truent, que va a resultar oblicuo a las fallas principales que afecte y ahí tendremos las estructuras de desgarre, sinestrales o dextrales. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede ya en las fallas inversas? En las fallas inversas tengo lo que es una convergencia ortogonal.
Bien, y una convergencia ortogonal se define. Si yo tengo una falla inversa, ¿no? Y aquí la represento con los triángulos clásicos, pues el sigma 1 tratará o tenderá de ser lo mejor posible ortogonal o perpendicular. Así, de esta manera. ¿Ven la diferencia? Ahora, pues también se fijarán que si bien los modelos se parecen, las relaciones de convergencia, y otra vez lo defino, convergencia no es otra cosa que la relación geométrica entre la dirección o tendencia trend del sigma 1 con respecto al plano de falla o zona de cizalla. Bien, si bien pueden ser estas características similares, pues estas definiciones geométricamente hablando son distintas. Por eso la propiedad geométrica de las estructuras es básica. Y esas geometrías nosotros en campo no las adivinamos. El campo nos provee de una estructura y nosotros rápidamente sacamos la brújula, sacamos el celular, lo que fuese, y medimos un rumbo y buzamiento. Y ya después con los análisis posteriores, que también vamos a ver luego, pues podré determinar un campo de esfuerzos, una dirección de compresión máxima sigma 1 y podré ver justamente el tipo de convergencia. Eso es básico. En el caso de las fallas normales, también ocurre algo similar. Tengo fallas normales, ¿ya? Y las fallas normales se pueden dar por una extensión pura, así, una extensión que tiende a ser también perpendicular u ortogonal. Pero las fallas normales o las zonas de cizalla en extensión también se pueden dar en transtensión, también lo vamos a ver en unos momentos. Eso quiere decir que este tipo de fallas normales, así como estoy viendo acá a la derecha en la parte superior de la pantalla, también las puedo tener en las fallas de desgarre, ¿sí? Por partición de la deformación, que es algo, como digo, que explicaré poco después. Entonces, esa es la gran diferencia que yo tengo aquí. Esto es visto de manera conceptual, es muy teórico, es muy básico, pero eso es lo que nosotros utilizamos como base, es una de tantas, es una de las tantas bases que nos ayudan a interpretar desde un inicio a las macro y microestructuras que nosotros tenemos en campo, desde estructuras regionales hasta microestructuras anexas o adjuntas con estrías, microlineamientos, fibras de recristalización o todo lo que yo pueda encontrar. Entonces, este es el esquema básico que ustedes deben entender para tales efectos.